Hoy vamos a tratar la última clase de la unidad temática de implantología oral. Corresponde a la cuarta y última clase. Vamos a hablar de técnicas reconstructivas, igual que la clase anterior, particularmente de una técnica de regeneración ósea guiada, particularmente de la técnica de elevación de piso del seno maxilar. ¿Qué es la elevación de piso del seno maxilar? Bueno, es una técnica reconstructiva para aumento vertical del reborde residual en sector póstero superior, como se describe como un procedimiento de adición de hueso entre la membrana de Schneider y el piso del seno maxilar, con el objetivo de elevar ese piso del seno e incrementar la altura del reborde. ¿Cuáles son las indicaciones para este tipo de técnicas? Bueno, se han descrito distintos grados de atrofia o de distancia de hueso interápico sinusal. El grado 1, 10 milímetros o más, en lo cual no tendríamos indicado hacer la elevación, salvo que tuviéramos un brazo de palanca muy desfavorable. El grado 2, de 8 a 10 milímetros, donde se utiliza una técnica de abordaje transcrestal o implantes cortos, que ahora vamos a describir, obviamente. Grado 3, de 4 a 8 milímetros, donde esta distancia lo que nos permite es ya tener que hacer una técnica a cielo abierto, diferente, que es por abordaje lateral, y la instalación de implantes simultáneas, siempre y cuando haya anclaje primario. Y la grado 4, que es cuando tenemos tejido óseo interápico sinusal o desde la cresta hasta el piso del seno, menor a 4 milímetros, donde tal vez no tengamos tejido óseo como para anclaje primario de los implantes, tengamos que hacer la elevación a cielo abierto y la colocación de implantes en una segunda etapa, o sea, una instalación diferida. Hay dos técnicas bien descritas, bien conocidas y que se utilizan. Una técnica a cielo cerrado o a ciega, ¿sí? Que es la que tiene un abordaje transcrestal, que es la técnica descrita por Robert Summers. Generalmente se hace con implante inmediato porque tenemos cierto tejido óseo que nos permite colocar el implante y nos sirve para hacer un aumento vertical de 2 a 3 milímetros aproximadamente. Eso es lo que se sabe con seguridad que se puede obtener. Van a ver que hay otros autores que lo hacen de otra manera, con otras técnicas, pero lo correcto, lo adecuado y lo que tenemos cierta predictibilidad en la técnica es de 2 a 3 milímetros de aumento vertical. Siempre es una técnica que se realiza con la colocación de implante inmediato porque justamente tenemos ese tejido óseo disponible para poder colocar el implante. La técnica a cielo abierto, que es la más antigua, esta técnica que es la descrita por Tatum, que es una técnica de abordaje en la pared lateral del seno maxilar, se puede realizar de dos vías. Con implante inmediato, si tenemos tejido óseo disponible, 4 o 5 milímetros como para tener anclaje primario, o con implante diferido, en el caso que estemos en un espesor óseo menor a 4 a 3 milímetros, donde no tengamos un anclaje fiel, como para que nos dé predictibilidad a la colocación del implante, entonces haremos un procedimiento en dos etapas. Primero la elevación y luego la colocación del implante en forma diferida, pasado el tiempo de cicatrización del relleno, del material. ¿Qué es importante a la hora de hacer este tipo de técnicas, a la hora de vulnerar, de invadir el seno maxilar? Lo importante es hacer una minuciosa historia clínica. Se sabe bien que la tasa de éxito mejora cuando hacemos una buena evaluación preoperatoria de los candidatos para este tipo de procedimientos, para lo cual es menester una buena historia clínica, estudios tomográficos de macizo craneofacial, esos estudios que se piden para cirugía maxilofacial, con cortes axiales y coronales, básicamente porque lo que se quiere es evaluar la salud del complejo osteomeatal, del ostium, detectar algunas patologías previas de tipo rinosinusal en el paciente que puedan llegar a tener un efecto negativo en la elevación del piso del seno, por lo cual es muy importante. En el caso que pidamos tomografías de haz cónico, tomografías computadas de haz cónico, las que usamos para implantología oral, es recomendable pedir un campo visual amplio de 8x8 para poder tener acceso y poder tener visión de justamente el complejo osteomeatal y cómo está funcionando. Así que en el caso de que pidamos unas tomografías de haz cónico, que es la que más frecuente pedimos los odontólogos, pedirla con el campo visual amplio, ¿sí? De 8x8 para poder llegar a ver
el complejo osteomiatal, el ostium, la permeabilidad del ostium. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos encontrar muchas veces en el complejo osteomiatal? Y muchas veces obstrucciones, desviaciones de tabique, cornete hipertrófico, lo que se llama la concha bullosa, que es acá un aumento, una neumatización de los cornetes a nivel medio, alteraciones en el infundíbulo, obstrucciones en el ostium, alteraciones en la membrana, lógicamente, sinusitis. Estas son de tipo anatómica. Dentro de las alteraciones anatómicas, pero que nos condicionan la técnica de abordaje, es la presencia de tabiques, que pueden ser completos o incompletos. Hay un montón de clasificaciones de tabiques, es muy amplia. Lo importante es poder describir qué posición ocupan en el seno maxilar, porque eso sí es sensible a la técnica quirúrgica. Los verticales nos van a modificar la técnica quirúrgica, nos van a condicionar la técnica quirúrgica, y los horizontales no tanto. Por eso es tan importante ver qué tipo de disposición tienen los tabiques, y ahora después les voy a explicar por qué. Alteraciones en la membrana sinusal, ya seguramente adquirida por la presencia de algún foco odontogénico, pues la membrana sinusal puede estar vulnerada o agredida por alguna noxa de tipo odontogénico, puede ser un proceso periapical, la presencia de una comunicación mucosinusal, una fístula crónica. Otra alteración que puede haber en la membrana sinusal es una patología propia del seno maxilar, que es el mucocele del seno maxilar, una patología bastante frecuente. También esto condiciona la técnica, es una contraindicación relativa, como se dice, y dependerá mucho del tamaño de este mucocele, porque si hacemos la elevación y este mucocele lo ubicamos aquí arriba, seguramente vamos a provocar una obstrucción del ostium y una sinusitis, en este caso por elevación de piso de seno. Por lo cual, si el mucocele es de gran tamaño, conviene primero hacer tratamiento de mucocele y cuando está el seno viable, hacer la elevación. Si es de pequeño tamaño o está ubicado en un lugar del seno maxilar donde no está involucrada la elevación, es una contraindicación relativa y se puede hacer la elevación sin ninguna complicación. Lo que hablaba anteriormente de hacer un screening o una historia clínica, una anamnesis profunda, concienzuda del paciente, ver las alteraciones sistémicas o fisiológicas. La diabetes sabemos que es una enfermedad sistémica que tiene efecto deleterio en todo lo que es la colocación de implantes y las técnicas reconstructivas. Por lo cual deberemos evaluar el valor de hemoglobina glicosilada, que debe ser siempre menor a 8 a 7% aproximadamente, y evaluar los valores de glucemia preprandial, postprandial, ¿sí? Siempre en los valores de la norma, pero me quedo con este valor, ¿sí? El valor de la hemoglobina glicosilada, porque este porcentaje lo que nos da es cómo es el control de glucemia que hace el paciente. O sea, nos permite tener no solamente de ese momento, sino también de los últimos meses, cómo estuvo controlando la glucemia del paciente los últimos meses. La literatura científica recomienda antibiótico-terapia previa y durante la primera fase postoperatoria, como también lo mismo en los colutorios, decolutorios con clorexidina. Dice que tiene un efecto en la disminución de las complicaciones postoperatorias. La realidad es que dependemos mucho de cómo el paciente haga el control de glucemia. Otras alteraciones que en realidad son por hábitos, que tienen efectos también negativos, el tabaquismo. Sabemos que la tasa de fracaso, lo explicamos en la clase anterior, la tasa de fracaso de implantes colocados en seno maxilar rellenados en pacientes fumadores es más del doble que en los no fumadores, por lo cual también deberíamos estadificar o se quiere clasificar al paciente, si es un fumador empedernido, si es paciente que fuma más de 10 cigarrillos por día, como les expliqué la clase anterior, los heavy smokers que dice la literatura científica. La verdad que no son candidatos porque vamos a tener muchas complicaciones y la tasa de fracaso de los implantes es mucho más alta. En el caso de ser pacientes que fuman menos de 5, se acerca un poco más a los valores de los pacientes no fumadores, por lo cual siempre cuando hacemos la anamnesis hay que identificar el tiempo que el paciente ha venido con ese hábito, la cantidad de cigarrillos que fuma por día y cuál es la totalidad de cigarrillos que viene fumando, porque sabemos que la nicotina tiene un defecto de depósito en los tejidos, tanto en los tejidos blandos, la mucosa, como también en la mucosa del seno mucosa oral, como en la mucosa del seno maxilar. Y evaluar también los indicadores periodontales, ¿no? Y el pronóstico.
Habíamos hablado en clases anteriores también de la importancia de la terapia básica, del monitoreo, de instruir al paciente en hábitos de higiene que sean compatibles con salud para hacer este tipo de procedimientos reconstructivos. Es la verdad que es algo clave. Y también, en el caso de que vayamos a hacer este procedimiento igual en un paciente fumador, advertirle, por consideraciones médico-legales, sobre el pobre pronóstico que tienen los implantes en pacientes fumadores, sobre todo en maxilar superior, que está atrófico. Alteraciones sistémicas o fisiológicas como la alergia, ¿sí? Las rinosinusitis alérgicas. Vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial. Primero, si estamos en un paciente que cursa un cuadro de sinusitis de tipo odontogénico, por lo cual hay que tratarlo, como odontólogos somos agentes de salud, o si es una rinosinusitis alérgica. Si es una rinosinusitis alérgica, evaluar la forma crónica de la sinusitis para su tratamiento previo, o si es una rinosinusitis alérgica, evaluar en qué momento se producen los episodios y hacer un tratamiento con lo que se denomina un control ambiental, hacerlo en un momento donde el paciente no esté con su ataque de rinosinusitis alérgica, y evaluar también, obviamente, el tiempo de cicatrización, para que no ataque la rinosinusitis durante la cicatrización. También se puede, a este tipo de pacientes, además de hacer la interconsulta, si el paciente está tomando algún tipo de fármaco, se lo puede acompañar con antihistamínicos, corticoides, congestivos nasales. Hay pacientes que se encuentran en tratamiento con vacunas, con inmunoterapia, así que bueno, habrá que evaluar en qué etapa del tratamiento están para hacer este tipo de técnicas. Lo cual no es un dato menor, lo tenemos que tener en cuenta porque este tipo de alteración de la membrana hace que se dificulte la técnica y el resultado. Vamos a empezar a hablar de la primera técnica, ¿sí? Que es la técnica de elevación de piso sinusal a ciegas, o a cielo cerrado, o técnica de abordaje transcrestal, o técnica de Summers, que es el nombre del que la ideó, que la publicó, Robert Summers, ¿sí? Es una técnica que se realiza a través de la cresta ósea. Ustedes saben que después de la extracción dental, se produce la neumatización del seno, nos da poco volumen residual como para poder colocar un implante con una medida adecuada para tener una buena carga biomecánica, por lo cual lo que vamos a hacer es, o lo que describe el autor de la técnica es, hacer un fresado hasta la cortical y luego va a ser una fractura a tallo verde con unos osteótomos de punta cóncava diseñados por él, similares a los osteótomos que habíamos visto en la vez anterior. Esto es un dibujo esquemático, en realidad son pocos milímetros lo que se logra con la elevación, con esa fractura a tallo verde, y luego se colocan los implantes. Primero, antes de colocar los implantes, va a haber que hacer un sondaje de esa membrana sinusal para ver si está lesionada o no. Si no está lesionada, se puede colocar el material de injerto en una cantidad adecuada también para que cuando coloquemos el implante no perforemos la membrana. Si está perforada la membrana, solamente vamos a colocar los implantes. En este caso, en el esquema se hace la técnica completa porque obviamente no se ha perforado, se coloca el material de relleno y se colocan los implantes. Son técnicas que permiten poco aumento de 2 a 3 milímetros y nos permite hacer un procedimiento simultáneo, relleno y colocación de implantes. Estos son los osteótomos cóncavos. Recuerdan un poco cómo eran los osteótomos que habíamos visto para dilatación la vez pasada. Estos tienen la punta cóncava, ¿sí? Tienen un borde filoso que justamente cuando se realiza la impactación lo que hace es hacer una fractura de la cortical del piso del seno. Y estas medidas son justamente para sondear la profundidad en la que estamos trabajando. Es la parte más sensible de la técnica porque si lo hacemos de una forma poco medida o intempestiva, lo que vamos a hacer es provocar una perforación con el osteótomo en la membrana, por lo cual hay que ser muy delicado a la hora de hacer estas fracturas. Vamos a ver un caso clínico ahora.
un paciente en el que se va a reponer una pieza dentaria a través de una técnica a ciega. Tiene, como ustedes pueden ver acá, tejido óseo disponible como para lograr anclaje primario en el implante, por lo cual se decide hacer este tipo de técnica. Está indicada este tipo de técnica. Incisión, legrado de colgajo, espesor mucoperióstico. Se realiza el fresado, es de mucha utilidad, ya teniendo la información del estudio tomográfico, saber cuál es la distancia hasta la cortical y usar algún tope de fresa para no lesionar la cortical o medirlo con las líneas que trae, las marcas que trae la fresa. Se realiza el fresado secuencial de acuerdo a la técnica del sistema de implantes que se utilice hasta la cortical. Luego se produce la fractura y la compactación del biomaterial, no en mucha cantidad, como les expliqué anteriormente, para no vehiculizarlo dentro de la luz del seno, y habiendo sondeado previamente la membrana, estando seguros de que no hay ninguna perforación durante el uso de los osteótomos. Se coloca el implante, es un implante llevado con el montador, un implante de conexión externa, una traba estrella, y se coloca el implante. Tapa de protección y sutura. Esta técnica tiene una tasa de éxito muy superior a la técnica de abordaje lateral. Las complicaciones son muchísimo menores, una técnica muy predecible, y la gran ventaja que tiene es que nos permite un abordaje simultáneo, o sea, hacer la elevación y colocar el implante, por lo cual no tenemos que esperar la cicatrización del relleno, del injerto, y luego la cicatrización del implante. Y algo también muy importante, el implante está colocado en un hueso nativo del paciente, lo cual mejora mucho la tasa de éxito. Vamos a hablar de la otra técnica. Apaguen el micrófono, por favor. Apaguen el micrófono, así. Ramón, querido, apaga el micrófono. Bien. Elevación de piso sinusal a cielo abierto. ¿Sí? Es la técnica más antigua. La de Robert Summer era del año 1996 y esta es descrita por Gil Tatum. ¿Sí? El año 1974 la presentó en un congreso en Birmingham, Alabama, como una alternativa para el relleno de la zona trófica del sector póstero superior. Boyne y James la publican primero, el año 1980, en el Journal of Oral Maxillofacial Surgery, y Tatum recién la puede publicar en el año 86 en Journal Clinics of North America. Y esta técnica es una técnica, como dice su nombre, a cielo abierto, o sea que estamos viendo directamente lo que hacemos. Consta de la realización de una ventana en la pared lateral del seno, a través de un colgajo trapezoidal, se expone la pared lateral del seno, se realiza una ventana de acceso, se puede utilizar instrumental rotatorio, a baja velocidad, a alta velocidad, instrumentos como el bisturí piezoeléctrico. Cuando la describió Tatum, él hacía un diseño de membrana cuadrangular, con una técnica de estampillado, y luego hacía una fractura con un golpe de osteótomo. Hoy por hoy esa técnica no se fue modificando, fue mejorando, y no se realiza la técnica de estampillado. Se realiza una técnica de desgaste suave, que se le denomina osteoplastía, ¿sí? Y se eleva la membrana sin ningún golpe de osteótomo, justamente para evitar la perforación de la misma. En esta animación, ustedes ven el ángulo de ataque de las fresas a 90 grados. No es recomendable, es una animación. El ángulo de ataque de la fresa tiene que ser menor a 45 grados, ¿sí? Menor a 45 grados, para no caer en el vacío del seno maxilar. Si entramos de esta forma, lo más probable en un paciente es que caigamos hacia el vacío del seno maxilar, por lo cual es recomendable que sea muy suave el movimiento y con un ángulo menor a 45 grados. Se cambia la forma escuadrada por una forma redondeada, justamente todo esto para minimizar la perforación de la membrana. ¿Sí? Se hace con pequeños movimientos suaves, continuos, esbozando el dibujo de esa ventana de ese opérculo, hasta observar por transparencia en un color violáceo la membrana de Snyder.
Ahí seguimos con la animación, por eso quería hacer la salvedad, la paré para hacer la salvedad, porque puede dar a, a una mala interpretación. Sí hace un esquema redondeado, un dibujo redondeado. Si tenemos un tabique vertical, vamos a estar obligados, si el tabique es incompleto, a hacer la ventana en forma más alta. Y si el tabique está completo, hacer dos ventanas, una a cada lado del tabique vertical, como les expliqué. Por eso es tan importante el diagnóstico. Una vez que se termina la ventana, de realizar la ventana, la osteoplastía de la ventana, lo que se va a hacer es comenzar con el legrado de la membrana de Schneider. Para eso utilizan curetas romas diseñadas para ese fin. Se empieza por la zona inferior de la ventana, luego la zona lateral, tanto hacia mesial como hacia distal, si se está hablando en referencia a las piezas dentarias. Por último, la zona superior, y cuando tenemos totalmente liberada la membrana de la ventana, se comienza con la elevación de la membrana a nivel medial, hacia la pared medial del seno, con el objetivo de llevar esta membrana hasta la altura del nivel de la zona superior de la ventana, como vamos a ver ahora en el esquema, ¿sí? En la animación. Muy importante hacer la elevación hasta la pared medial de la membrana, hasta la pared medial del seno maxilar, porque vamos a colocar el implante en esta posición. Entonces, un error muy común es hacer elevaciones poco generosas, que quedan sobre vestibular, y cuando van a colocar el implante, perforan el seno. Así que muy importante eso. Posterior a eso se coloca el biomaterial, ¿sí? Si hay anclaje primario, se colocan los implantes, si no, se coloca directamente el biomaterial y se hace el procedimiento en dos etapas. En este caso, en la animación se hizo en una sola etapa, ¿sí? Se colocaron los implantes. Si es de buena práctica, colocar una membrana de colágeno justamente para favorecer y evitar no solamente la mejor cicatrización del relleno, sino evitar el crecimiento de tejido blando dentro de la ventana del seno maxilar, como las técnicas de regeneración ósea guiada que vimos en la sesión anterior. Un poco lo que les expliqué, estos son dos imágenes que nos muestran, bueno, cómo podemos hacer la ventana. Ven que son diseños bien redondeados, ya son imágenes clínicas, ¿sí? Con fresas redondas a baja o alta velocidad, de 8, de 6, de tamaño, con piedras diamantadas. En este caso es una piedra del inserto piezoeléctrico. Y las membranas de seno, que vienen con diferentes angulaciones, lógicamente para trabajar en forma delicada, hacer el decolado con poca presión y en forma delicada de la membrana. Hay insertos llamados pata de elefante, que son unos insertos que se utilizan para iniciar la ventana, ¿sí? Para trabajar en el primer decolado a nivel periférico de la ventana, que pueden venir tanto para uso manual como para inserto piezoeléctrico. Y hay otro inserto que se llama trompeta, que libera vapor o partículas o aerosol del inserto, que también sirve para el decolado de la membrana. Esta es la técnica de osteoplastía, cuando se hacen ventanas pequeñas o cuando estamos en espesores de tejido óseo del hueso lateral del seno maxilar muy delgado, conviene hacer esta técnica. Se llama técnica de osteoplastía, donde con la fresa se realiza básicamente se desgasta toda la ventana, o sea, no queda hueso o tapita o nuevo piso del seno maxilar, sino que se desgasta toda la ventana y se puede observar perfectamente bien, se hace con un buen control cómo la membrana está indemne, ¿sí? Eso cuando se van a hacer ventanas más pequeñas. Es recomendable. Esta técnica de osteoplastía lateral es la que describe Stephen Wallace y la que él le dio menos índice de perforaciones. Así que es otra alternativa también. En vez de dejar una pequeña isla de tejido óseo que a veces se desprende, se puede directamente ir desgastando todo el tejido óseo hasta encontrarnos con la membrana y dejar directamente la membrana para poder observar. Si ustedes ven este movimiento de la membrana con la respiración del paciente, es porque saben que en la membrana no hay perforación, o sea que es un signo clínico de que la membrana está indemne.
Si ustedes ven que esta membrana no se mueve, probablemente haya una perforación, convendrá, será de buena práctica colocar algún parche con alguna membrana de colágeno y seguramente si emparchamos bien, se va a empezar a observar el movimiento de la membrana sinusal, lo cual significa también de que la técnica de reparación fue la correcta, fue la adecuada. Vamos a ver ahora un caso de levantamiento de piso de seno maxilar a cielo abierto, ¿sí? Con la técnica de Tatum. A medida que vaya desarrollando el caso voy a completar con un poco más de información. Observen esta imagen, ¿sí? Esta imagen clínica, un seno maxilar muy neumatizado, una gran neumatización, presencia de tabique vertical, y como se puede observar, claramente estamos en menos de 2 milímetros de espesor, por lo cual tal vez no vamos a una colocación de implantes simultánea, sino que vamos a una elevación de piso de seno por abordaje lateral, que es lo indicado, y una colocación de implantes en una segunda etapa. Ahí vemos en el estudio tomográfico el tabique vertical, ¿sí? En un corte axial. Vemos en el corte coronal el déficit óseo del paciente, prácticamente una atrofia severísima del maxilar, piso de fosas nasales, tabique, corneta inferior, seno maxilar. En un corte ya paraxial, ya se ve el tabique vertical y la zona donde vamos a colocar los implantes. Incisión con el bajo trapezoidal. Es de buena práctica hacer 2 descargas para tener mejor acceso a la zona, un buen legrado espesor mucoperióptico para poder tener buen acceso de la pared lateral. Siempre hay que tomar 2 o 3 milímetros de la cresta para lograr un lugar donde se contenga el relleno, ¿sí? En el diseño de la membrana, por lo menos 3 o 4 milímetros desde la cresta para poder hacer el diseño y para que haya un lugar donde el biomaterial esté contenido, ¿sí? Diseño de la membrana con bisturí piezoeléctrico. Fíjense el diseño, redondeado, suave. Cuando ustedes ya ven que este islote de tejido óseo tiene movimiento, es porque ya hemos completado la osteoplastía. Así que procederemos. Inferior, lateral y luego superior. Y vamos a realizar esto con las curetas para seno, con la cureta pata de elefante, como les expliqué, para poder liberar primero la membrana del marco de esta ventana y posteriormente, sí, con las otras curetas, la elevación medial hacia la pared medial del seno maxilar. Biomateriales. Bueno, como ustedes saben, el gold standard es el hueso autólogo, pero en realidad, para este tipo de técnicas, el material que mejor se comportó fue el seno injerto, ¿sí? El biomaterial, el seno injerto, el obtenido de origen equino o bovino. ¿Por qué? Porque logró mejor estabilidad, mejor supervivencia de los implantes cuando eran colocados en presencia de este seno injerto, ¿sí? Mayor tasa de éxito de los implantes y además menos neumatización del seno maxilar. Menos neumatización del seno maxilar a la hora de colocar los implantes. Por lo cual, además de no tener la morbilidad de tener que ir a buscar la zona dadora. Así que, en este caso, cuando hacemos técnicas de seno maxilar, el gold estándar para esta técnica puntualmente, ¿sí? Es el seno injerto. Se lo puede ayudar en el caso de que veamos que no es un tejido que cicatrice bien con algunos chips de hueso autólogo raspados en forma lateral, en forma vecina, para complementar, para darle un poquito más de potencia osteogénica al material que es osteoinductor, o bien utilizar vehículos como el PRF, que si bien no está muy probado científicamente sus beneficios en la elevación de piso de seno, es un excelente material conductor y amalgamador del seno injerto. Acá vemos la membrana, la cureta, como está haciendo el legrado de la membrana en el último fragmento, en el último lugar donde lo hacemos, que es a nivel superior, ¿sí? Para eliminar la membrana desde el marco de la ventana.
el legrado hacia medial, ¿sí? Hacia la pared medial del seno para poder hacer una correcta elevación de la membrana, por lo menos hasta el límite superior de la ventana. Y fíjense qué fácil que es llevar el material cuando está colocado o amalgamado con el PRF. Esta mezcla que algunos le llaman sticky bone, que sirve para colocarla dentro de la cavidad, del defecto cavitario, básicamente, que es, ¿no?, provocado por nosotros en el seno maxilar. Y con el plasma rico en fibrina lo usamos a modo de membrana para contener el relleno y para evitar que se disperse el relleno y para proteger esta regeneración. También, si no, la otra opción, membrana de colágeno. Sutura a puntos simples, y ahí vemos la elevación y aproximadamente el tiempo de cicatrización. Sabíamos que en este tipo de biomateriales es superior a los 6 meses. Normalmente se dice que de 7 a 9 meses el tiempo de espera, cuando no tenemos anclaje primario para la colocación de los implantes. Y 4 meses, tiempo de carga normal para la colocación de las coronas, la restauración definitiva. Vamos a hablar de la tasa de complicaciones, ¿sí? La complicación más frecuente es la perforación de la membrana sinusal, un rango entre el 20 y el 44%. Esta perforación se puede producir durante la osteoplastía, o sea, durante la realización de la ventana de acceso, o durante el legrado en forma manual o con piezo eléctrico, es lo mismo, no hay diferencia. Pero son los momentos en los que se puede producir. Y una complicación menor, o menos frecuente si se quiere, que es la infección o sinusitis posoperatoria del seno maxilar, o la pérdida del relleno o del injerto. ¿Sí? Fíjense que los valores son muy bajos. Obviamente si hicimos un minucioso estudio del paciente, ¿no? Si elegimos el candidato adecuado o para que estas complicaciones no se den. En cuanto al uso de instrumentos rotatorios y piezoeléctricos para el diseño de la osteoplastía, hay estudios, digamos, con un fuerte nivel de evidencia que dicen de que no hay diferencia significativa entre el uso uno u otro, ¿sí? Para la elevación del seno maxilar, las perforaciones se producen igual, y de hecho dicen que si bien no hay diferencias entre uno y otro instrumental, sí hay un aumento en el tiempo. ¿Por qué? Porque el dispositivo piezoeléctrico es un poco más lento, así que la única desventaja que tendría es que es un poco más lento, ¿sí? Pero en realidad dice que en los eventos intra y posoperatorios no hay diferencia entre el uso de uno u otro. Lógicamente con operadores calibrados, entrenados, ¿no? ¿Cómo se resuelven las complicaciones de las perforaciones de esta membrana de Schneider, de esta membrana sinusal? Con método de reparación del parche, ¿no? La colocación de una membrana de colágeno para emparchar la membrana sinusal, ¿sí? Para poder seguir con la elevación. Para esto hay un protocolo, que es el protocolo de Paul Fugazzotto, descrito en el año 2003, donde él clasificaba las perforaciones en tipo 1, producidas a nivel superior de la ventana, tipo 2, A y B, que ahora les voy a explicar por qué A y B, en la zona lateral, ya sea mesial o distal de la ventana, y en el nivel inferior, o en otro lugar, en nivel inferior o en cualquier otro lugar de la ventana, tipo 3. La tipo A, la ventaja que tiene es que tiene tejido, tiene todavía superficie sinusal para poder agrandar la ventana y poder dejar la perforación en un lugar donde sea fácil de resolver. O sea, permite extender la ventana. En el tipo 2B no, aquí terminaría el seno maxilar o tendríamos una pieza dentaria con un resto radicular o un tabique y no nos permite aumentar la ventana, por lo cual la perforación nos queda justo en el marco de la ventana. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de emparchar cuando la perforación se produce en el marco que cuando se puede extender la ventana y nos queda en el medio. En el tipo 1, muchas veces por el tipo de elevación que se hace superior, esta perforación muchas veces, si es pequeña, sella en forma espontánea, por lo cual es lo menos peligrosa, ¿sí? Porque al elevar la ventana y dejar esta pared lateral como nuevo piso, muchas veces queda sellada de forma espontánea por la misma elevación. Siempre igual, independientemente de la maniobra que se realice,
¿sí? De extender la ventana o de elevarla, siempre se colocan métodos de reparación con parche. Cuando tenemos perforaciones tipo 1 y tipo 2A, se continúa con la elevación, pero se colocan implantes, si hay hueso disponible como para tener anclaje primario. Cuando tenemos perforaciones tipo 2B, que quedan digamos, en el marco de la ventana, que tenemos que colocar el parche en forma de L, un poquito por fuera de la ventana y un poquito por dentro, o en las perforaciones tipo 3 inferiores, o en la profundidad de la elevación, los autores no recomiendan colocar los implantes, recomiendan hacer la perforación, pero no recomiendan colocar los implantes. Ya sé que se está por cortar, quédense tranquilos que ahora retomamos, no se preocupen. Así que ya saben, 1 y 2A se pueden colocar implantes si hay anclaje primario. 2B y 3 se continúa la elevación, se emparcha, se continúa la elevación y se difiere la colocación de implantes. Y ahora vamos a ver por qué. Quedó claro, ¿no? Que si tenemos una perforación nos conviene que sea superior o que sea en un lugar donde podemos agrandar la ventana para resolverla, para poder emparcharla. Peor pronóstico cuando es en cualquier otro lugar de la profundidad de la ventana o cuando está cerca del marco y no tenemos la posibilidad, al estar postrada en el marco de la ventana, de agrandar la ventana. Bien, acá hay un artículo de Hernández Alfaro, es un autor que se los recomiendo bastante, ¿sí? Donde dice que los implantes que fueron colocados en las membranas o en las membranas que fueron reparadas, que sufrieron perforaciones, tuvieran mayor tasa de fracaso que los que eran colocados en membranas sanas. Y que además la tasa de éxito de supervivencia de esos implantes se correlacionaban y inversamente proporcional al tamaño de las perforaciones. Quiero decir con esto que cuanto mayor era la perforación, menos era la supervivencia de los implantes, o sea, más implantes fracasaban, explicado en forma más adecuada, ¿sí? Cuanto más pequeña la perforación, mayor era la supervivencia, o sea, más implantes tenían éxito, ¿sí? Fíjense ustedes, otro artículo, también de españoles, ¿sí? Peñarrocha Diago, dicen que cuando hay perforación de membrana, el éxito de los implantes es del 88%, y cuando hay una membrana intacta, el éxito es del 98%, o sea, muy similar a la que tenemos en técnicas, digamos, no reconstructivas, en técnicas convencionales, ¿sí? Si las perforaciones son pequeñas, se continúan con el procedimiento, y los autores utilizan membranas reabsorbibles como método de reparación. Y en perforaciones grandes, si bien se sigue con el procedimiento de elevación, los autores, ¿qué hacen? Como saben que hay una tasa de fracaso más alta, deciden abandonar la colocación de los implantes, o sea, hacer una colocación de implantes diferido, para que si hay una complicación, no se pierda el relleno y los implantes, se pierda solamente alguna parte del relleno, y no los implantes. Saben que el éxito de los implantes disminuye, por eso no se arriesga, ¿sí? Así que recuerden esto, la supervivencia de los implantes disminuye cuando son colocados en membranas perforadas. Lo que no significa que haya una perforación y no hagamos el levantamiento se hace. Por lo cual, de acuerdo a los datos que vimos recientemente, ¿sí? El procedimiento es sencillo, sobre todo sencillo y con alta tasa de éxito y de predictibilidad, la técnica a cielo cerrado, ¿sí? Obviamente, todo esto es mano dependiente, cirugía, ¿sí? Es mano dependiente, depende de la curva de aprendizaje. La técnica de Summer, la técnica más predecible. La técnica de Tatum, la gran ventaja que es un procedimiento que podemos ver lo que hacemos, así que son procedimientos sencillos, mínimo riesgo para el paciente, altamente predecible, y es no una solución, es la solución para el tratamiento de maxilares con déficit vertical en la zona posterior-superior, ¿sí? El déficit vertical que es tan difícil de resolver es la solución para el déficit vertical en los rebordes residuales atróficos de la zona posterior-superior. Vamos ahora a los que quieran abrir los micrófonos
y hacer alguna pregunta, me pueden preguntar, no hay problema, obviamente con cautela, con cuidado. Si alguno me quiere preguntar, me pregunta. Sin miedo. ¿Quedó claro? Profe. ¿Sí? Sí, te escucho perfecto. Genial. A mí me quedó dudas, o creo que lo explicó un poco rápido, la parte de las perforaciones en la ventana en los lugares 1, o 2A, 2B. No hay problema. Me quedó duda con eso. No hay problema. Las perforaciones 2 son producidas en el borde o el marco mesial y distal de la ventana. ¿Sí? En la 2A, vos tenés todavía seno maxilar para poder agrandar la ventana y que la perforación te quede en el medio, que le puedas colocar un parche. En la perforación 2B, donde termina tu ventana, termina el seno maxilar. Entonces no tenés posibilidad de agrandar la ventana. Por lo cual tenés que colocar el parche en L, ¿sí? Un poquito por fuera y un poquito por dentro de la ventana. Esa perforación es más difícil de resolver, por lo cual hay que andar con mayor cautela, ¿sí? Y la 3 es la que se provoca en la parte inferior de la ventana o en cualquier lugar de la ventana que no sea ni la 1 ni la 2. La 1 es la superior, en la parte superior, donde vas a rebatir la ventana, y es la que yo expliqué que se sella espontáneamente, muchas veces cuando son pequeñas, se sellan durante la elevación, quedan tapadas, ocluidas, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto, listo. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más? El protocolo es sencillo, es del año 2003, pero se sigue utilizando y la verdad que es muy práctico. Una vez que lo incorporan, es muy práctico porque les sirve para tomar decisiones rápidamente. ¿Cuál es la bibliografía recomendada para el tema? Bien, el libro de Mateo Chiapasco lo podés leer de ahí, que es el libro que yo di la clase pasada. Lo podés leer de ahí si querés, y creo que ese lo tienen, así que lo pueden leer de ahí. Así que ese lo podemos tomar si quieren como primera opción. Y después pueden leer cualquier artículo de Stephen Wallace, o pueden leer cualquier artículo de Chiapasco también que hay de elevación, de Tiziano Testori. Si encuentran algún artículo de Tiziano Testori, Massimo del Fabro, también pueden leer de ahí. Pero a grandes rasgos se pueden quedar con Mateo Chiapasco, que está en español, y lo pueden leer tranquilamente, no van a tener problema. Estudiar un poquito anatomía del seno maxilar también, obvio, más que les va a venir bien ahora para cuando vean sinusopatía, también les va a ser de utilidad. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto, Lucía, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Nosotros en la técnica cielo abierto de Tatum dijimos que usábamos un seno injerto. ¿Cuáles eran estas características? ¿Por qué esta y no un autoinjerto, perdón? Un autólogo. Mirá, en realidad vos sabés que el autólogo, te acordás que hablamos la vez pasada, que tenía las 3 características: osteogénico, osteoinductor y osteoconductor. Sí. La realidad que muchas veces el seno maxilar se neumatiza porque hay poca resistencia después de las extracciones, entonces por la acción de la neumatización hay poca resistencia y se pierde volumen óseo. Se demostró que la utilización del seno injerto tenía mejores resultados, primero frenando la neumatización. Segundo, lo que lograba era que la supervivencia de los implantes era mayor cuando vos lo colocabas en un seno injertado con seno injerto que cuando vos lo colocabas injertado en un autólogo. ¿Por qué? Aparentemente es muy poca la diferencia, del 98 al 99.
de supervivencia de los implantes colocados. Cuando colocas un autólogo solo o cuando colocas un seno-injerto solo. Entonces, como uno cuando va a buscar un autólogo brinda otra área, que es el área dadora, que nosotros la vimos en la clase pasada, le estás agregando morbilidad al paciente. Y si la supervivencia de los implantes es mayor, ¿sí? Directamente conviene, en vez de someterlo al paciente a hacer otra incisión en otra economía de la boca, en otra región anatómica de la boca, conviene colocar el seno-injerto. También se descubrió que cuando vos colocabas el implante en el seno-injerto, no había ninguna partícula contra el titanio del implante, siempre se formaba tejido óseo alrededor del implante, por lo cual tampoco influía mucho si era un seno-injerto o un alo-injerto o un injerto autólogo, porque siempre alrededor del implante se formaba tejido óseo nuevo, digamos, ¿sí? Entonces, por eso se elige en esta técnica, particularmente, porque lo que estamos hablando es lo que se estudió en esta técnica, o las comparaciones que se hicieron en estas técnicas. Lógicamente que las propiedades de los injertos siguen siendo la misma. Ahora, puede haber otra discusión, que vos digas, bueno, me encuentro con un seno maxilar fino, con paredes delgadas, que uno dice, bueno, yo desconfío de la nutrición que pueda tener el seno-injerto, desconfío de cómo va a actuar la biología, y tengo un seno de mucho tamaño, de gran tamaño. De hecho, hay autores que miden la pared lateral y la pared medial, y de acuerdo al tamaño que tenga, ellos deciden ahí si al seno-injerto lo mezclan un poquito con autólogo, ¿sí? Raspan con algún raspador en la zona lateral, raspan, cosechan hueso o lo obtenido del fresado y lo mezclan con él para tener un poquito de potencial osteoinductor, ¿sí? Cuando ellos desconfían de la biología. Por eso digo, a veces se puede haber casos extremos o donde uno ponga en duda, pero si tenemos un seno maxilar que no es de gran volumen, que vasculariza bien, que ustedes ven que tienen un tejido óseo que va a garantizar las condiciones como para que se produzca la osteoconducción, no hay problema. Vas con el seno-injerto osteoconductor y sabes que tus implantes van a funcionar igual o mejor que con un injerto autólogo. Perfecto. ¿Quedó claro, Lucía? Sí. Mirá que esta salvedad es solamente para el seno maxilar, porque es lo que estudiaron. Sí. Pero las propiedades siguen siendo las mismas. Perfecto. Listo, muchas gracias. No, por favor.